Bien. Tiene sentido que esta clase o esa diapositiva que acabamos de ver, si bien ve verbos y habla de más que todo, ¿qué pasaría? Igual. Con razón. Estaba en griego 2. Eh, sí, estaba en griego 2. Clase 1, unidad 5.1. Y clase 2, unidad 5. Quedan 3 semanas con esta, ¿no? De clases. ¿Me escuchan? Sí, profe, esta es la sexta. Falta 7 y 8. Ok, ok, ok. Bien, sí, tiene sentido, porque son tres, o sea, es la unidad 5, pero se divide en tema uno, tema 2 y tema 3. Eh, de paso, lo que les estaba dando era de griego 2. Pobrecitos. Sí, esto no tiene nada de sentido. Eh, ya, esto se está Por eso, cargando, ya. por eso ya no teníamos ese material, profe. Por eso, Pero ya ahorita vamos, igual eso menos mal nada más fueron como 10 minutos hablando del tema. Eh, ok, me dice que mi conexión a internet es inestable. Voy a compartir pantalla y voy a presentar la clase de ahorita. Que empecemos con qué es un verbo en español. Igual esto más o menos se los di entrando, que es, los verbos son palabras que denotan una acción o estado del sujeto. Por ejemplo, María, que es el sujeto, come, que es un verbo, una manzana. En español los esta sí verbos la traen tenemos, profe. sí, Esta sí la tenemos. sí. En español, los verbos traen consigo una información muy variada que nos especifica cuántas personas ejercen la acción, es decir, el número, singular, plural, uno, más de uno. ¿Quién ejerce la acción? Persona, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Qué actitud tiene el hablante al usar un verbo? Que es el modo, que bueno, lo vamos a ver. ¿Y cuándo ocurrió dicha acción? El tiempo verbal. También tienen voz, que es quién ejerce la acción, pero eso es algo como más avanzado. Muy importante, el sujeto coincide en número y persona con el verbo. Si estamos hablando de Luis, por ejemplo, Luis es tercera persona y es singular porque es un solo Luis. Entonces el verbo tiene que coincidir con exactamente eso. Vamos a abrir el Pablo. Ahora, ¿cómo son los verbos en griego? Cumplen la misma función que en español, denotan una acción ejercida por el sujeto o un estado del mismo. Para un aprendizaje más fácil se los clasifica por sus formas, es decir, por la forma en que se conjugan. Existen varios tipos, pero en esta unidad nos concentraremos en la siguiente. Verbos puros no contractos. Consonánticos es mucho más adelante, así que ignoren esa parte. Bueno, los verbos puros no contractos, no se asusten, solo es una manera de llamarlos. En presente indicativo tenemos lugo, que es soltar o desatar, y aquí tenemos una tablita que se la voy a hacer más grande. Y como verán, aquí se marca antes del guión la raíz del verbo y luego del guión eh, como la partícula que indica toda esta información que acabamos de hablar. Entonces tenemos luo, lueis, luei, luomen, luete, luci. Y luego ignoraremos lo que es imperativo, subjuntivo, porque son modos. Optativo también es un modo. Y luego tenemos el infinitivo, así se hacen los infinitivos en griego. Y por último tenemos los participios que también ignoramos. Lo que nos importa en este momento es esto que está acá. Saber que hasta acá llega la raíz y que a partir de allí estas son las partículas que se unen de la misma manera que la O se une al com para decir yo como, el O de la omega se une al lu para decir yo suelto. Esto se puede traducir como yo suelto, tú sueltas, él suelta, nosotros soltamos, ustedes sueltan y ellos sueltan.
¿ok? Así es como se traduciría esto. Si quieren saber más, tienen este video en YouTube, pero pasemos ya a la clase que nos compete ahorita, o la parte de la clase que nos compete ahorita, que es, primero, cómo resolver los ejercicios de la semana anterior. Aquí tenemos, imitando el último ejercicio de práctica que hicimos en la clase del tema 4, realiza el análisis morfosintáctico y la traducción de las siguientes oraciones con el verbo ser en griego. Y tenemos aletheia, athanatos, esti. Y aquí podemos ver, uno, el verbo eimi, que es el verbo ser en griego. Lo tenemos acá arriba, acá de último, porque en griego los verbos suelen estar al final, si tienen cierto orden, es decir, van a encontrar sujeto primero y luego van a encontrar los objetos y los complementos después, pero el verbo siempre va a estar de último, a diferencia del español. Tenemos acá que aletheia es nominativo singular femenino, porque cuando la buscamos en el español, en el diccionario encontramos aletheia, as, he. Y luego tenemos a Thanatos, que es nominativo singular femenino y como se darán cuenta, coincide, ambos son nominativos, ambos son singulares y ambos son femeninos, porque en la clase pasada hablábamos de que el verbo eimi o el verbo ser en español une dos términos, une lo que es un sujeto con el predicado nominal, que es lo que se dice del nombre. Y aquí tenemos que coincide, tercera singular del presente, la tercera persona es él o algo, en este caso es al este ya, este es el algo, que siempre tiene que coincidir. Entonces, si esto está en singular, esto está en singular. Si estamos haciendo un predicado nominal, ambos tienen que ir singular con el mismo caso, ambos son nominativos, tanto el sujeto como el predicado se hacen en nominativo, y el género también tiene que ser el mismo, femenino. Y tenemos sujeto, predicado nominal o P.N y verbo copulativo o verbo, si los quieren poner nada más como verbo. Y tenemos, como les decía, que en el diccionario encuentran aletheas as he como verdad, athanatos on como inmortal, esto es un adjetivo. Y si recuerdan la clase pasada, habían dos tipos de adjetivos, adjetivos de primera clase que tenían tres terminaciones, os, a o Alfa, eta, alfa o eta, y on para neutro. Esta es primera clase con tercera, con tres terminaciones. Terminación número 1, terminación número 2, terminación número 3. Y luego tenemos primera clase de dos terminaciones, que son las que terminan en os y on. Esto es femenino y masculino al mismo tiempo, y esto es solo neutro. Y se encuentran así en el diccionario. Van a encontrar, uno, carece de artículo. Número 2, esto no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia genitivo. una partícula de genitivo. Y recuerden que eh, los sustantivos se hacen forma y nominativo, partícula genitiva y artículo. Y como verán acá, no hay artículo y no hay partícula genitiva. Las partículas genitivas que nosotros tenemos son alfa sigma, u y eta sigma. Son todas las partículas que existen de genitivo. Y en la tercera declinación, pero no nos vamos a meter en eso y no coinciden con. Pero hasta el punto de hoy, que es, ¿qué día es hoy? Veintitantos, 28 de septiembre, que es lo que ustedes saben, así es como 28 de son las septiembre. partículas genitivas. ¿Cómo? 28 de septiembre. Eso, 28 de septiembre. Hasta el día de hoy existen tres partículas genitivas nada más. Es decir, que no vamos a pensar en el futuro y no vamos a pensar en cómo es la tercera declinación, porque eso es griego 2. Pero hasta hoy, 28 de septiembre, hay tres partículas genitivas y acá no hay ninguna de ellas. Tenemos a thanatos, que ustedes podrían decir, bueno, es un nominativo, que lo está en nominativo. Pero como verán, falta esto y falta esto, entonces no pueden pensar que es un sustantivo. Tampoco pueden pensar que es un verbo, porque así no se hacen los verbos, ya van a ver cómo se ven los verbos en un diccionario.
Así que lo único que, y de paso cuando leen la definición, inmortal, perenne, y saben que están calificando algo, cualificando algo, se saben que es un adjetivo, también por el significado de la palabra. Entonces tenemos acá un sustantivo, esto no lo tienen que poner en en el análisis, esto es nada más para que lo vayan entendiendo, un adjetivo y un verbo ser, que une un término con el otro, une un sujeto con un predicado nominal. Y la traducción quedaría, ¿cómo quedaría? Eh, la verdad es inmortal. Muy bien. Tenemos la verdad, que es sujeto, va al principio en español. No sé por qué intenté escribirlo así, es un fastidio escribir con esto. La verdad, y luego tenemos el verbo ser, que la tercera persona singular del presente es, y inmortal, que es un adjetivo, y el verbo ser, que en este caso se dice está uniendo ambas cosas. La verdad, singular femenina, con inmortal, singular femenina, que coincide en caso, número y género. ¿Se entendió? Perfecto. Me alegro. Sí, se entendió. Y yo hablando con el micrófono apagado y no se oyó nada de lo que dije. Sí se entendió, profe. Ah, ok, me alegro. Esta clase, esta tarea, la recibo hasta la semana que viene, así que tienen tiempo para corregir en dado caso de que lo necesiten. Eh, Ok. y ya estamos. Verbos puros no contractos. ¿Por qué puros? ¿Por qué se consideran puros? Porque se les llama puros a aquellos verbos cuyo tema o raíz, también se le dice tema a la raíz en griego, termina en vocal. ¿Por qué no contractos? Se les llama no contractos a aquellos verbos cuyo tema o raíz termina en iota o ípsilon. Y estos son de esos. Por ejemplo, luo, soltar, desatar, desanudar, liberar o libertar, eh, termina en ípsilon. ¿Ven? Entonces, son no contractos porque hay verbos en griego que sí se contraen, que por la mezcla, si la raíz terminara en epsilon, tuviese que haber una contracción acá. Entonces, estos en particular no se contraen, porque, digamos, poniéndolo de una manera, la iota y la ipsilon se llevan bien con la omega. El resto de vocales no. ¿Ok? Entonces, finalmente llegamos a la tan esperada tablita. Esta clase nada va a ser de presente, nada más de presente, y van a encontrar que, por ejemplo, luo se hace así, luo, lueis, luei, luomen, luete, luci, ¿ok? Y cuando encuentren verbos o yo les dé verbos para que practiquen, van a hacer, y yo les pida conjugar, van a hacer exactamente esto. Van a agarrar la raíz y van a poner de un lado la raíz y del otro lado como finaliza en presente de... Sí, en presente, pongámoslo en presente. ¿Se entendió? Sí, Bien. Profe, ¿por qué la letra Sí. entre paréntesis al final? Ah, porque a veces, dependiendo de dónde sea, en poesía, más que todo, se le agrega una ni, pero ustedes no van a ver poesía, así que no se preocupen por eso. O sea, esto es un uso que tiene, o sea, en español no tenemos nada similar que yo recuerde, pero pasa que en español lo que tenemos más cercano es que para poesía uno puede poner los adjetivos antes de los sustantivos, cuando normalmente van después. O sea, eso es algo que tiene la lengua que se hace cuando estamos haciendo poesía o lenguaje poético.
En la vida diaria no ponemos los adjetivos antes de los sustantivos, los ponemos después. Así como en correcto. español se agarró esa maña de poner los adjetivos antes del sustantivo en poesía o en lenguaje poético, en griego la maña es distinta. La maña es que cuando tenemos un verbo en tercera persona del plural, en poesía se agrega una ni al final. Por eso está entre paréntesis, porque en algunos casos van a encontrar la tercera persona del plural hecha con una ni al final. Y no estoy 100% segura de que en la Biblia no lo vayan a encontrar así, porque pueden encontrar pasajes que el autor haya decidido usar un lenguaje más poético, probablemente en Apocalipsis. Yo no sé si ustedes desean hacer estudios sobre eso. De hecho, mi tesis fue hecha en lenguaje, ¿cómo se llama esto? Fue una comparación del lenguaje profético entre un pasaje de la Biblia y un textos helénicos. Así que no recuerdo si hay una ni al final. Pero bueno, vamos a practicar con estos verbos. Si yo tengo el verbo dúo, que es este que está acá, el primero, que significa sumergir o hundir, y yo quiero hacer esto mismo, lo que yo tengo que hacer es nada más, por eso tienen que tener la tablita en la mano, es hacer esto. Dúo, dúeis, dúei, dúomen, dúete y dúsi. Pues, Dulce. Exactamente. Entonces, es así de simple. Ustedes mantienen su tablita aquí a la derecha y luego van cambiando la raíz del lado izquierdo para ejercicios que sea en conjugar. O sea, para ejercicios de conjugación, ustedes lo único que tienen que tener es la tablita a la mano, preferiblemente si las aprenden. Si no, ténganla a la mano y de tanto uso se las van a terminar aprendiendo. Y luego tenemos emúo, perdón, porque no tiene espíritu áspero, sino espíritus, ¿cómo es esto? Suave, Ah, que em, significa inclinar, bajar o hacer inclinar. Entonces tenemos emúo, si yo me voy para atrás y de nuevo borro, voy a hacer exactamente lo mismo. Si no era. Al revés. Y tenemos acá emúo, luego volvemos a hacer lo mismo, emúeis, luego volvemos a hacer lo mismo, emúei, igualito, emúomen, y luego emúete, y finalmente emúsi. Ignoren la falda de mi letra. Eh, y así es lo que tienen que hacer. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos resolver la tarea de esta clase, que es, vamos acá, y esta es la tarea. La primera, encuentra en tu diccionario 5 verbos pero puros no contractos. Segundo, conjuga en presente dichos 5 verbos puros no contractos. Y realiza el análisis morfosintáctico y la traducción de la siguiente oración. Esta vez no tienen el verbo en mí, tienen este verbo que está acá. ¿Dónde estás tú? Mantewei. Y si nosotros sabemos que los verbos puros no contractos son los que cuya raíz o tema termina en iota o en y, ¿hasta dónde va la raíz? De acá. Mante, ¿Man qué? mante, Manteo, hasta acá. Lo que manteo, ajá. significa que acá, esta es la partícula que me indica mi tiempo, número y persona.
yo me voy a mi confiable tablita, que está acá, Tercera persona del singular. tal cual, y es tercera persona del Exacto. singular. Ujú. Entonces, yo pongo acá tercera persona del presente, no se les olvide el verbo, del singular, en el orden que quieran, mientras que quede claro. Entonces tenemos tercera persona del presente del singular, lo que me indica a mí que hay un él o un ella o un eso de sujeto. Lo más probable sea este theos, que es una palabra que ya hemos visto, que significa Dios, pero no Dios Dios, sino un Dios. Un Y de ahí Dios. viene la palabra teología. Y este os a mí me indica que es primeramente, masculino. Igual tienen que verificarlo buscando la palabra en el diccionario. Segundo, me Ujú. indica que es nominativo. Y segundo, me indica que es singular. Lo cual tendría sentido porque el verbo tiene que coincidir en número con la palabra. Y si esto es singular y esto es singular, entonces tendría sentido que fuesen juntos. Y luego yo tengo la palabra gion, que por cómo termina, a mí me indica que pertenece al acusativo, pero la tengo que buscar, porque de paso necesitamos la traducción. Entonces tienen que buscar mantewe o mantewo, que es como lo van a encontrar, y luego tienen que buscar theos, para que me puedan decir a ciencia cierta qué es lo que significa, que yo sé que significa Dios, pero ustedes no. Y luego gion, y me tienen que decir, pero otra vez, ¿saben cómo al principio de la clase alguien preguntó cómo sé yo si ese on o ese on o esa alfa no es eh, nominativo, o sea, es nominativo o es acusativo? Primero, si acá que esto no es un predicado nominal, porque no tenemos el verbo ser, así que no es necesario que tengan el mismo género, porque acá este acusativo está haciendo de complemento del verbo, objeto directo, ¿ok? Objeto directo. Porque los acusativos hacen de objeto directo o complemento directo. Ujú. Y los nominativos a mí me hacen de sujeto. ¿Bien? Entonces yo tengo que buscar esta palabra, uno, para tener la traducción, y dos, para saber si es masculina, si es neutra, si es un raro caso de femenino, qué sé yo. Entonces, esa parte la van a hacer ustedes, no se las voy a dar yo, pero ya ven cómo se hace. Ahora vamos a ver cómo encontramos nosotros verbos en un diccionario, cómo se encuentran los verbos puros no contractos en un diccionario. Y vean que puse nuevos, es porque aquí yo ya les doy 4. Entonces no pueden ser esos, ¿ok? No puede ser dúo, ni emuo, ni poinuo, ni poreuo, ¿ok? Entonces, yo había dejado abierto ¿cómo se llama esto? El diccionario y vamos a buscar verbos que sean puros no contractos. Entonces, yo voy a ir a un espacio random del diccionario y voy a empezar a buscar, ¿ok? Tenemos eipomen, no puede ser porque así no termina. Eipote, no puede ser. Eipú, no puede ser. Eipos, no puede ser. Eipao, no puede ser. Que de paso aquí te dice que es genitivo plural de eire, perdón, eirao. Eh, ergasomen, no puede ser. Ergasamen, no puede ser. Ergasmai, no puede ser. Estamos buscando algo que termine en omicron, en omega, perdón, como este, pero debe tener atrás una iota o una ypsilon, ¿ok? Correcto. Entonces, todavía no encuentro uno acá. Aquí esto, por ejemplo, si yo veo esto, yo ya sé que uno es un sustantivo porque tiene un artículo, dos pertenece
a la subdeclinación de eta y es femenino, porque este es el artículo de femenino. ¿Ok? Pero estamos buscando verbos, así que hay que seguir buscando. Ajá, aquí. Eireka, no. Eiren, eirenos, no. Eirenaios, no. Aquí como ven hay 3 terminaciones. Esto es un adjetivo, que de paso cuando veo la palabra es pacífico, me indica que el significado es un adjetivo. Y luego seguimos bajando y chin, 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 encontré uno. ¿Cuál? Eurenewo. Tenemos una omega al final y a la omega le precede una y. Una Y. Oh, Y así se encuentran. ¿Ok? Vamos a buscar otro más. Vamos a volver a ir a un lugar random del diccionario y caímos en la delta. Entonces, tenemos delonoti, delos, como nombre propio, que eso es cuando encuentran en el diccionario con mayúscula, significa que es un nombre propio, es un lugar, y cuando lo encuentran con nombre con minúscula es que no es un nombre propio. ¿Ok? Cosas importantes del diccionario. Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, un verbo que termina en omega y termina en omega. Sí, omega y termina en omega, pero aquí no no, hay, Omicron. aquí hay una omicron, no hay una y, no hay una iota. Y de paso van a encontrar qué hace esto que está acá. Esto que está acá significa que se contrae. Y nosotros estamos viendo verbos puros no contractos. Como verán acá, Mm, este verbo se contrae por la presencia de la omicron acá, que es la diferencia con los verbos puros no contractos, que no van a encontrar esta omega con el acento arriba después de la forma natural del verbo. ¿Ok? Entonces, este no es, porque no termina, la raíz no termina ni en iota ni en y. Sigamos buscando. Sigo bajando. Este, por ejemplo, de magogeo, tampoco es, porque la raíz termina en epsilon. Y estamos se buscando contrae. verbos cuya raíz termina en iota o en y. Seguimos bajando. Este también termina en epsilon, que es demargeo, o en su forma contracta demarjo. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a encontrar rápidamente otro. Aquí tenemos demargía, as, g, un sustantivo que tiene su artículo. Luego tenemos demarjos, u, o, un sustantivo que tiene su artículo. Este es femenino y este es masculino. Y finalmente hemos encontrado otro verbo contracto, puro no contracto, perdón, que es demeu. ¿Cómo sé yo que es un verbo puro no contracto? Es decir, el tipo de verbo que estoy buscando yo acá. ¿Cómo lo sé? Porque termina en omega y le precede Y. Exactamente. Creo que podemos encontrar otro más. Vean que sí es bien facilito. Igual lo digo yo, ¿no? Pero creo yo que no está tan difícil. Aquí seguimos bajando, no encontramos nada. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y chin, 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 encontramos otro, que es demostieguo. Y si ven esto aquí y se preguntan qué es, significa que es intransitivo. El TR significa transitivo en un diccionario y el INTR significa intransitivo. Y esto es como una especie de pequeño hecho interesante de los verbos, que los verbos transitivos te piden objeto directo, pero los verbos intransitivos no admiten objeto directo. Normalmente porque ya el objeto directo viene en el significado del verbo. Por ejemplo, ocuparse en los negocios públicos es todo el verbo. Hasta acá es todo el verbo. Entonces, Mm, esto no va a pedir un objeto directo
porque lo que nosotros en español podríamos considerar objeto directo de ocuparse, ya lo da el verbo. Entonces, te va a pedir, te puede aceptar complemento circunstancial y te puede aceptar objeto indirecto, pero no te acepta objeto directo. Entonces, con este tipo de verbo nunca van a encontrar que lo acompaña un acusativo sin preposición, porque recordemos que los acusativos con preposición hacen de complementos circunstanciales, hablan de las circunstancias de la oración, pero los acusativos repito, preposición, te hablan de objeto directo. Y este verbo, este significado de ocuparse en los negocios públicos, no admite un objeto directo, porque es intransitivo y ya el objeto directo está dentro del significado del verbo. Que de hecho, si ven más abajo, van a encontrar su forma transitiva o lo que podría significar transitivo, que si ven este verbo con acusativo, lo que significa es declarar propiedad del Estado o confiscar, y tú puedes confiscar algo, ¿ok? Tú puedes confiscar casas, tú puedes confiscar vino, tú puedes confiscar drogas, todo eso lo puedes confiscar. Entonces, ese sería el tipo de acusativo o objeto directo que va acompañando a este verbo en su forma transitiva. Pero para que sepan que existen. Es Ok, irrelevante en este momento para nosotros porque no estamos haciendo traducciones como fuertes, estamos haciendo traducciones muy básicas de oraciones que yo misma invento o encuentro sencillas dentro de la Biblia y que no requieren que ustedes tengan el conocimiento de lo que implica que un verbo sea transitivo o intransitivo. Pero es para que no se asusten al momento de encontrar esas siglas en el diccionario. ¿Ok? ok, gracias, profe. Bien, entonces, acá tenemos otro verbo que sí es contracto, que por ejemplo no es el que estamos buscando, nosotros estamos buscando nada más no contractos, que son estos que terminan la raíz en iota o y, y este, por ejemplo, la raíz termina en omicron, que significa que va a necesitar contracción. Así que este De verbo no nos contrato. sirve, nos sirve este nada más. Demosíhuevo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Alguien más? Yo le pregunto a Alba ahora más tarde. ¿Cómo más tarde? Es No, que le ahora, pregunte. calle, para siempre. Exacto. Yo tengo No, una porque actividad. la profe Ginger dijo, hagan equipos para que estudien. Entonces yo voy a hacer un Ah, equipo con no, no, Alba. a ver. Cuando el equipo que ella dice es como que, a ver, si ustedes deciden hacerlo en equipo, No, no, es para estudiar, no es para la tarea, es para estudiar, exacto, exacto. no para Igual la no es una tarea. amenaza, de que si ustedes deciden hacer equipo para buscar verbos, me tienen que dar 5 verbos distintos ambos. Es Entonces van a tener que correcto. buscar 10 en vez de 5. Profe, yo me tengo que ir porque tengo una actividad en la iglesia ahorita. Sí, vaya Después, con Dios, tranquila, nosotros ya estamos terminando, esto ya se acabó, tranquilo. excelente, excelente. Dios les bendiga, hermano. Amén, igual. Chao, Alba. Chaito. Nos vemos, Leonel. Entonces, voy a dejar.